Hubo un tiempo en que fuiste subestimado. Te veían caminar cabizbajo, con el alma desgastada por heridas que nadie comprendía. Hablaban de ti como si fueras débil, como si no tuvieras fuego, como si no tuvieras propósito. En sus ojos, tú eras solo una víctima más de las circunstancias. Una presa fácil. Alguien que podían manipular, traicionar, abandonar, sin pensar dos veces. Tus silencios fueron malinterpretados como cobardía. Tus lágrimas fueron vistas como señales de derrota. Y tus batallas internas, esas que nadie vio, fueron ignoradas por quienes solo prestaban atención a las apariencias. Pero lo que ellos jamás supieron es que Dios te estaba formando en secreto. Mientras ellos te veían caer, Él te estaba levantando por dentro. Mientras ellos celebraban tu ruina, el león de Judá estaba despertando dentro de ti. Porque sí, por un tiempo te sentiste como presa. Como alguien débil, vulnerable, solitario. Pero lo que sentías no era tu destino, era tu proceso. Y ese proceso no vino a destruirte. Vino a activarte. Porque dentro de ti siempre hubo algo que el infierno quiso apagar. Una fuerza que no podías explicar. Una voz que te llamaba en medio del caos. Una presencia que rugía cuando todos esperaban tu rendición. ¿Sabes por qué fuiste perseguido, calumniado, rechazado tantas veces? Porque el infierno te vio antes que tú mismo. Ellos te identificaron como una amenaza espiritual, mucho antes de que tú supieras quién eras. Esa inseguridad que te envolvía no era tuya. Esa duda constante no venía de Dios. Era parte del veneno que lanzaban para impedir que descubrieras lo que realmente eres, un león disfrazado de cordero. Y cuando finalmente tocaste fondo, no fue el fin. Fue el inicio. Porque fue en lo más profundo de tu dolor que comenzaste a escuchar el rugido. Un rugido que no venía de afuera, venía desde dentro. No era rabia. No era orgullo. Era tu espíritu despertando. Y ese rugido decía, basta. No más humillación, no más cadenas, no más mentira. No naciste para ser presa. Fuiste marcado para gobernar en lo invisible. El león de Judá no solo ruge por ti, ruge en ti. Y cuando él ruge, el infierno tiembla. Lo que antes te detenía, ya no tiene poder. Lo que antes te intimidaba, ahora se inclina ante ti. Porque tú no eres el mismo. Fuiste quebrado, sí, pero no destruido. Fuiste reducido, pero no vencido. Fuiste escondido, pero no abandonado. Y ahora te estás levantando. No con gritos vacíos, sino con autoridad. No con fama humana, sino con respaldo divino. Los que te vieron como presa, pronto verán que eres un león. Y no uno cualquiera. Uno que fue formado en el secreto, pulido por el dolor, entrenado en el silencio y activado por el rugido del cielo. Elegido, si esta palabra encendió algo dentro de ti, si sentiste que esta verdad te representa, comenta ahora el número 777. Eso será una señal en el mundo espiritual de que el rugido dentro de ti está vivo, y que nadie podrá detener lo que Dios está a punto de hacer contigo. Durante años te convencieron de que ser fuerte era malo. Te enseñaron a callar, a agachar la cabeza, a no incomodar. Te dijeron que ser obediente significaba dejar que te pisotearan. Confundiste paciencia con conformismo, humildad con anulación, compasión con debilidad. Y así, poco a poco, tu identidad fue siendo apagada. Cada vez que perdonaste algo que te destrozó, cada vez que aguantaste una injusticia, cada vez que te traicionaron y tú simplemente seguiste adelante, pensaste que eso te hacía pequeño, pero no te diste cuenta de que, en realidad, Dios estaba ensanchando tu alma para lo que venía. Porque el león que habita en ti no nace de la rabia, nace del dolor transformado en propósito. La gente que te hirió no lo hizo porque tú fueras poca cosa. Lo hicieron porque tu presencia les confrontaba. Sentían algo distinto en ti, aunque no supieran explicarlo. Y eso que ellos sentían era lo que el cielo había depositado en tu espíritu antes de que nacieras. El infierno trató de romperte antes de tiempo porque vio la corona antes de que tú supieras que eras rey. Por eso los ataques no vinieron cuando ya estabas fuerte, vinieron cuando aún eras un niño espiritual.
Vinieron cuando aún buscabas aprobación, amor, validación, porque era el momento perfecto para manipularte. Pero no funcionó. El dolor que debía destruirte te reveló. Las pérdidas que debían paralizarte te empujaron. Las voces que querían silenciarte terminaron despertando el rugido. Y ahora entiendes, tú no naciste para complacer. Naciste para confrontar. No con violencia, sino con presencia. No con gritos vacíos, sino con una autoridad que solo los quebrados poseen. Porque el león de Judá no te transformó para que vivas escondido. Te levantó para que otros vean que sí se puede salir del pozo. Que sí es posible ser traicionado y no volverse amargo. Que sí es posible ser quebrado y seguir amando. Que sí es posible vivir rodeado de tinieblas y aún así seguir rugiendo. Hay personas que todavía te miran como si fueras el mismo de antes. Pero se equivocan. Ellos se quedaron con la imagen del tú herido. No vieron el proceso. No vieron las lágrimas escondidas. No vieron los días en que no tenías fuerzas ni para orar, pero aún así te mantuviste de pie. No vieron que, mientras ellos se alejaban, Dios se acercaba. Y fue en ese lugar solitario donde ocurrió el milagro. No fue en una plataforma. No fue en medio del aplauso. Fue en la cueva, en el abandono, en la lucha silenciosa, donde el rugido comenzó a tomar forma. Ahora entiendes por qué perdiste amigos. ¿Por qué fuiste rechazado por tu propia familia? ¿Por qué te cerraron puertas que tú pensabas que Dios había abierto? No era el enemigo ganando. Era Dios revelándote el campo de batalla espiritual que estaba activo a tu alrededor. Porque el elegido no camina en la superficie. El elegido vive conectado a lo invisible. Y cuando uno de ellos despierta, el mundo espiritual lo sabe. Así que si te sientes diferente, si algo dentro de ti está ardiendo, si has sentido que tu vida no tiene sentido sin un propósito mayor, no estás loco. Estás siendo activado. No por emociones, no por religión, sino por la identidad que Dios mismo selló en ti antes de que tus pies tocaran esta tierra. Y esa identidad no es de víctima. Es de león. Ellos no entendieron lo que tú estabas viviendo. Y está bien. Nadie puede comprender del todo a alguien que está siendo procesado espiritualmente. Lo que para muchos parecía pasividad, en realidad era una guerra interna. Y lo que desde fuera se veía como debilidad era una etapa clave de tu transformación. Muchas veces te preguntaste por qué Dios permitía tantas injusticias. ¿Por qué te dejaba solo cuando más necesitabas respaldo? ¿Por qué no detenía a quienes te herían? Pero no era abandono. Era entrenamiento. El león de Judá no te estaba castigando, te estaba formando en lo secreto. Durante ese tiempo, mientras otros pensaban que te habías rendido, tú estabas desarrollando una resistencia que no se puede enseñar en una prédica ni en un libro. Estabas aprendiendo a discernir lo invisible, a escuchar lo que otros no oyen, a soportar ataques sin perder tu esencia. Los escenarios donde perdiste no fueron fracasos, fueron lecciones. Te ayudaron a reconocer intenciones, a detectar máscaras, a dejar de confiar ciegamente. Te enseñaron que no todos los que se acercan con palabras dulces vienen con buenas intenciones. Y eso te salvó. Ahora caminas con más cautela. Hablas menos, observas más. Ya no estás desesperado por encajar, por ser aceptado, por recibir atención. Porque entendiste que lo que Dios está haciendo contigo no es para aplauso humano, sino para impacto espiritual. Y eso no todos lo van a celebrar. Muchos de los que te rodeaban se beneficiaban de tu versión más débil, más insegura, más sumisa. Cuando comenzaste a poner límites, a decir no, a tomar decisiones guiadas por Dios y no por la emoción, te llamaron frío, orgulloso o rebelde. Pero no es orgullo. Es madurez. Es identidad. Y esa identidad no nació en un día. Nació en el fuego. En la presión. En la traición. En las noches en las que solo Dios sabía lo que estabas enfrentando. Él vio tus lágrimas cuando nadie más las vio. Él escuchó tus oraciones cuando tus palabras ya no salían. Y fue ahí donde el rugido comenzó a tomar forma. Ahora que estás saliendo del escondite espiritual, las personas empiezan a ver otro nivel en ti. Algunos lo admiran.
Otros lo resisten. Porque la autoridad que Dios te dio incomoda a los que solo saben moverse en apariencias. Pero eso no debe detenerte. Tú no fuiste llamado para ser aceptado por todos. Fuiste elegido para transformar ambientes. Para romper ciclos. Para liberar lo que otros no se atreven a tocar. Y para eso, Dios tenía que llevarte al límite. Para que el león despertara. Lo que antes te intimidaba, ahora ya no tiene poder sobre ti. Lo que antes te confundía, ahora lo ves con claridad. Has pasado por un proceso que no todos habrían resistido. Pero tú sigues aquí. No como víctima, sino como alguien que descubrió quién es en Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo temía. Hay algo que necesitas entender, aunque duela, no todos los que caminaban contigo estaban preparados para verte despertar. Había personas que se sentían cómodas mientras tú eras la versión más pasiva de ti mismo. Mientras callabas, eras útil. Mientras tolerabas, eras querido. Mientras te adaptabas, eras aceptado. Pero el problema comenzó cuando dejaste de conformarte. Cuando empezaste a ver tu valor. Cuando dejaste de depender emocionalmente de la validación de otros. Fue entonces cuando algunos comenzaron a alejarse. No porque hiciste algo malo, sino porque tu crecimiento los confrontó. No todos soportan ver a alguien que fue humillado levantarse con autoridad. No todos celebran la restauración de aquel que fue descartado. A muchos les conviene verte roto, confundido, inseguro, porque así pueden sentirse por encima. Pero cuando el rugido aparece, las máscaras caen. Y tú lo viste. Personas que decían estar contigo, cambiaron cuando ya no necesitabas su aprobación. Otros que se alimentaban de tus debilidades, se sintieron amenazados por tu fortaleza. Incluso hubo quienes intentaron apagar tu fuego espiritual con manipulación disfrazada de consejo. Pero fue necesario. Todo eso formó parte del plan. El león de Judá no permite que pases por traiciones sin propósito. Cada decepción expuso un patrón. Cada rechazo te empujó hacia tu verdadera identidad. Cada lágrima fue una semilla que ahora comienza a dar fruto. Ya no eres el mismo, y no debes intentar volver a encajar en entornos que fueron diseñados para una versión antigua de ti. Lo que Dios está haciendo contigo es demasiado grande para ser comprendido por quienes todavía piensan en términos naturales. Ellos ven tus decisiones como rebeldía, pero no entienden que estás siendo guiado por un rugido interno que no viene de ti, sino del Espíritu. Tú no buscas venganza. Tampoco buscas reconocimiento. Lo único que quieres ahora es obedecer. Y esa obediencia te está llevando a lugares nuevos, a conexiones divinas, a mover cosas en el mundo espiritual que antes ni siquiera imaginabas. Pero prepárate, porque el rugido no solo despierta respeto. También activa resistencia. Hay ambientes que van a rechazarte no porque hagas algo mal, sino porque tu presencia les recuerda todo lo que ellos no se atreven a enfrentar. Tú no vienes con palabrería. Vienes con fuego. Vienes con heridas sanadas. Vienes con autoridad nacida del quebranto. Y eso no puede ser imitado. Ahora caminas con propósito. Ya no actúas por reacción, sino por dirección. Ya no necesitas que todos entiendan tu proceso. Basta con que Dios lo valide. Porque fue Él quien estuvo contigo cuando nadie más quedó. Fue Él quien sostuvo tu mente cuando estabas al borde del colapso. Fue Él quien rugió en tu interior cuando tú ya no tenías voz. Y lo que viene ahora no se parecerá a nada que hayas vivido antes. Este no es un regreso, es una manifestación. Y aunque todavía hay batallas por delante, ya no peleas como víctima. Peleas como un león que conoce su territorio y que sabe que fue enviado con un propósito. Lo que muchos no entienden es que cuando el león de Judá despierta algo dentro de un elegido, ya no hay forma de volver atrás. Ese rugido interno cambia tu manera de ver, de caminar, de decidir. Después de pasar por el fuego, por el rechazo, por la soledad, por la injusticia, por la humillación, por el silencio, algo se activa que ya no permite que aceptes una vida común, tibia o superficial. Antes, intentabas ser parte del sistema. Callabas para no incomodar. Te vestías con la ropa que los demás escogían para ti, el rol del sumiso, del que siempre perdona,
del que se sacrifica por todos, incluso cuando eso significaba traicionarte a ti mismo. Pero eso terminó. Porque ahora sabes que hay una diferencia entre ser humilde y ser anulado, entre ser paciente y ser manipulado, entre ser manso y vivir en cadenas. Dios te levantó en medio de un ambiente donde muchos esperaban verte fracasar. Ellos apostaban por tu caída, no por tu avance. Te miraban como una presa fácil, alguien a quien podían dominar, usar, desechar. Pero lo que no sabían es que Dios había permitido esa etapa precisamente para revelar el tipo de espíritu que había puesto en ti. No eras presa. Estabas en pausa. No eras débil. Estabas siendo refinado. No habías perdido, estabas siendo posicionado para una victoria mayor. Ese tiempo en el que fuiste invisible fue el terreno donde Dios preparó tu visibilidad. Te forjaron en el anonimato, en la lucha privada, en las batallas internas que nadie más conocía. Mientras el mundo aplaudía a otros, tú eras procesado en silencio. Mientras otros recibían plataformas, tú recibías quebranto. Y aunque dolía, aunque muchas veces pensaste que no ibas a soportar, algo dentro de ti seguía empujando hacia adelante. Ahora entiendes que todo tuvo sentido. Que no fue casualidad ser apartado, ni vivir traiciones tan duras, ni pasar por temporadas de escasez emocional, financiera o espiritual. Todo eso fue parte del plan. Porque los elegidos no son formados en escenarios, son formados en desiertos. No en celebraciones, sino en crisis. No cuando todo va bien, sino cuando lo único que te queda es la fe. Y esa fe no se construyó de la noche a la mañana. Se construyó en medio de noches sin respuestas. En medio de oraciones en las que no sentías nada. En medio de decisiones que no entendías, pero obedecías. Porque tú no fuiste llamado a entenderlo todo. Fuiste llamado a confiar. Y confiaste. Incluso cuando todo decía que te detuvieras, tú seguiste. Muchos pensaban que te habían vencido. Que tu historia terminaría en ruinas. Pero fue justo en esas ruinas donde el rugido comenzó a sonar. Fue ahí donde perdiste el miedo a perder. Donde dejaste de buscar validación en quienes nunca te entendieron. Donde soltaste relaciones que te drenaban, ambientes que te apagaban, costumbres que limitaban tu llamado. Y ahora, caminas con otra postura. No con arrogancia, sino con convicción. No con altivez, sino con firmeza. Porque ya no dependes de lo externo. Aprendiste a escuchar al espíritu antes que a la opinión. Aprendiste a discernir la atmósfera antes de abrir la boca. Aprendiste a moverte por revelación y no por emoción. Por eso, el enemigo ya no puede usar las mismas estrategias contra ti. Lo que antes te paralizaba, ahora te empuja. Lo que antes te hería, ahora te moldea. Lo que antes te confundía, ahora te da dirección. Has sido transformado. No solo en lo espiritual, sino también en tu mentalidad, en tu forma de enfrentar las batallas, en tu forma de responder a los ataques. Ahora sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabes cuándo pelear y cuándo soltar. Y esa sabiduría no vino de libros, ni de personas. Vino del Espíritu. Vino del fuego. Vino del rugido. Porque el león de Judá no solo te defendió, te transfirió parte de su naturaleza. Te hizo fuerte. Te hizo audaz. Te hizo libre. Y lo más importante, te hizo consciente de quién eres. Eres un elegido. No por tu perfección, sino por tu rendición. No por tus dones, sino por tu disposición. No porque nunca caíste, sino porque cada vez que caíste, elegiste levantarte con más fuerza, con más verdad, con más propósito. Y aunque aún queden batallas por enfrentar, ya no peleas solo. Ya no eres la presa. Ahora eres parte del rugido. Hay momentos en que sientes que estás en la cima del mundo, y otros en que parece que todo conspira para detenerte. Pero eso es parte del proceso de los elegidos. No es casualidad que estés viviendo altibajos tan profundos. Porque el león de Judá no despierta en quien busca comodidad, despierta en quien está dispuesto a pasar por el fuego. Ese fuego no quema para destruirte, sino para purificarte.
para eliminar todo lo que no pertenece a la identidad que Dios tiene para ti. Por eso, cuando las pruebas aumentan, no te desesperes. No mires el caos con miedo. Recuerda que cada batalla espiritual y emocional que enfrentas está diseñada para liberar el rugido que hay en ti. No estás solo. Aunque parezca que caminas entre enemigos, el león de Judá está a tu lado. Su presencia te protege, su poder te fortalece y su voz interior te guía. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que ese rugido que te impulsa no es tuyo solamente, es la manifestación del poder divino que mora en ti. Deja que el fuego haga su obra completa. Permite que las heridas se conviertan en cicatrices de victoria. Confía en que las sombras no tienen la última palabra. Y aunque a veces las voces externas te quieran hacer dudar, aunque las personas cercanas no comprendan tu llamado, mantente firme. El camino de los elegidos no es para quienes buscan aprobación fácil ni aceptación universal. Es para quienes están dispuestos a enfrentar la soledad, la incomprensión y la resistencia con valentía. Cada paso que das en obediencia, aunque sea invisible para los demás, es una declaración de fe. Cada sacrificio que haces sin recibir recompensa terrenal es un testimonio de tu compromiso. Y cada vez que levantas tu cabeza después de caer, el león de Judá ruge más fuerte en ti. Estás siendo formado para un propósito mayor. Un propósito que transformará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Porque un león que ruge no solo protege su territorio, sino que libera libertad y poder. No temas la transformación. No rechaces el proceso. No huyas del fuego. Porque es en ese fuego donde el león de Judá te está preparando para rugir como nunca antes. Elegido, después de todo lo que has pasado, estás a punto de vivir un despertar que nadie podrá detener. El león de Judá que ha estado guardando tu corazón, preparándote en el fuego y en el silencio, está listo para manifestar su rugido a través de ti. No es un rugido cualquiera. Es un llamado a la victoria, una señal de que has vencido las pruebas, las traiciones, las dudas y los ataques. Ahora caminas con autoridad espiritual, con una fuerza que no viene de ti, sino del Espíritu Santo que mora en tu interior. Este no es el final de tu historia, sino el comienzo de un capítulo lleno de poder, libertad y propósito. Aquellos que te vieron caer, hoy te miran con asombro. Aquellos que dudaron, hoy tiemblan ante tu presencia. Y aquellos que intentaron detenerte, solo han servido para encender aún más el fuego en tu alma. No olvides que el proceso fue duro, pero necesario. Que cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de soledad, te preparó para esta hora. No temas tu poder ni tu llamado. Estás destinado a cosas grandes, y Dios te escogió para que seas luz en medio de la oscuridad. Ahora, quiero que hagas algo por mí. Comenta abajo el número 333 si crees que este es tu momento, que el león de Judá está rugiendo en ti, y que estás listo para cumplir tu propósito divino. No estás solo, elegido. Somos una familia de guerreros espirituales, y juntos vamos a levantar ese rugido que cambiará destinos. Comenta 333 ahora y declara tu fe en esta transformación.